esto fuera un instituto privado te pediría un aumento de sueldo. Pero tú eres hombre libre, haces las cosas porque te salen. Bueno, el título de la conferencia es totalmente engañoso, porque parece como que yo voy a hablar de Becker, pero que va, eso es una excusa para que yo lea mis poemas. Entonces, sí es que es verdad que los poemas que voy a leer, lo que yo voy a contar, tienen mucha relación con Becker, porque Becker es para mí una referencia absoluta a nivel literario y a nivel personal. Yo conocí a Becker muy tarde, yo conocí a Becker cuando llegué a Sevilla de un pueblo de Extremadura a los 14 años. Yo vine para hacer aquí el bachillerato y estudié en un instituto de la competencia, que es el Herrera, magnífico instituto. Y allí conocí a Becker. Fue un Becker que para mí era un Becker muy sencillo, era un poeta de amor. Y muchos de esos poemas de amor pues me convencieron, me llegaron, me emocionaron. Pero yo realmente ahí no conocí a Becker. Yo conocí a Becker igual que conocí a otros poetas. No fue algo sobresaliente para mí. Cuando empecé a escribir poesía y a relacionarme con poetas a ciertos niveles, yo tuve la suerte cuando empecé a escribir de tener maestros. Y Antonio Carvajal fue uno de mis maestros. Y me dijo una frase enigmática que me tuvo durante muchos años pendiente. Y es que me dijo, cuando tenía 16 o 17 años, me dijo: a Becker hay que leerlo con 22 años. Yo nunca entendí por qué a Becker había que leerlo con 22 años. El caso es que me esperé y lo leí a mala idea con 22 años. Me leí no solamente los poemas, sino la obra en prosa, y realmente no me enteré tampoco de gran cosa. Y no sé por qué había que leerlo a esa edad. Se lo he comentado muchas veces a Antonio Carvajal y algo le había pasado a él a esa edad con Becker que a mí no me pasó. El caso es que cuando sí conocí a Becker fue en quinto de carrera con un profesor que daba una asignatura de literatura contemporánea, que era Rafael de Córdoba, que es un hombre que, bueno, pues se quemó tratando de salvar sus libros en el incendio de su biblioteca. Y tuve hace poco la oportunidad de acabar de tasar los libros que no se quemaron del todo. El caso es que él me enseñó un Becker totalmente diferente. Él me enseñó un Becker lúcido, teórico, no el Becker de los poemas de amor, sino el Becker de la teoría literaria, que utiliza el amor como un pretexto para hablar realmente de literatura, aunque también es verdad que habla de amor y trata de expresar emociones muy elevadas, muy difíciles de expresar, pero le preocupa mucho cómo expresar esas emociones. Y ese Becker sí me interesó de verdad. Ahí fue cuando Becker me enganchó. Recuerdo que en aquella época, como yo estaba empezando a escribir y estaba formándome, yo leía muchísimo y comparaba siempre a Becker con Fernando de Herrera, porque los dos son poetas muy parecidos, los dos hacen una teoría literaria, publican la teoría poética y luego la ejemplifican con sus propias obras. Fernando de Herrera, para teorizar su idea de la literatura, de la poesía, escribe las anotaciones a la poesía de Garcilaso. Las anotaciones que escribe Herrera sobre Garcilaso son magníficas, son las mejores lecciones de retórica que se pueden leer ahora mismo, no en su época, que ya también, sino ahora mismo. Y Becker pues hace lo mismo. Becker en las cartas literarias a una mujer, en las cartas de Micerda, la introducción sinfónica, en alguna rima, Becker explica perfectamente qué tiene que hacer un poeta para escribir. Y las cosas que dice son un intento de adaptar lo que es la gran emoción de la literatura a la clase media, a la clase burguesa, a la que él quiere pertenecer. Es decir, él deja muy claro en su obra que no es lo mismo el momento de la inspiración del momento de la creación. Es decir, tú puedes tener un momento de emoción, pero no puedes escribir nunca bajo ese momento de emoción, porque entonces los poemas que vas a escribir te van a salir muy mal, porque emocionado o bajo un estado de emoción provocado por alcohol, droga, etcétera, no se puede escribir. Hay que estar bien levantado, bien duchado, bien comido, y entonces con lucidez recordar, usar la memoria para traer a la cabeza lo que has sentido, y en ese momento hay que escribir. Esa diferencia entre la emoción, lo que es la inspiración, y la escritura, la dice con una lucidez escandalosa, y la dice abiertamente. La segunda cosa que dice muy claro es que las cosas que siente un poeta son tan elevadas y tan inefables que el lenguaje es insuficiente para poder escribirlas. Entonces él siempre recurre a subterfugios, a símbolos,
a manera de insinuar que no son nunca de forma objetiva la declaración lingüística de lo que te ha pasado ni de lo que has sentido, porque eso sería una verdadera vulgaridad. O sea, todo el mundo siente el amor, pero solamente los poetas emocionan, porque los poetas son capaces de utilizar una serie de símbolos y de mecanismos, y eso lo explica perfectamente. Y luego, como muchas veces da la idea de que el mundo de los sueños es muy importante para captar esa idea o para que el escritor, o sobre todo el poeta, se nutra de esa idea. Estas cosas que yo estoy diciendo de forma muy simplificada, pues son algo que me deslumbró y que realmente me hicieron leer a Becker de otra manera, a mala idea, para aprender realmente cómo tenía que escribir yo. Y ya siempre cogí a Becker como un gran maestro, una gran referencia, no solo a nivel teórico, sino que yo ya en su rima iba buscando eso, no solo la emoción como lector, sino además un mecanismo que me permitiera a mí hacer lo mismo que hace él. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es, con mis poemas, pues leer algunos de los poemas que sí que tienen que ver con la obra de Becker, que son muchos, claro, porque Becker es como una especie de referencia absoluta. Bueno, entonces, hay 4 cosas que creo que son las 4 cosas de las que yo puedo hablar para relacionar mi obra con Becker o para poder, de alguna manera, comentarle a ustedes o comentar a vosotros la influencia de Becker en mi poesía. Y primero es la cantidad de poemas que Becker dedica a la poesía y los muchísimos poemas que he dedicado yo a la poesía, a hablar de poesía. El primer libro mío lo publiqué hace 25 años. Yo pensaba que eso iba a ser un gran bestseller. Yo pensé cuando publiqué mi primer libro, La Diputación de Granada, en el año 1995, que yo iba a salir en todos los medios de comunicación, en todos los suplementos literarios de todas las revistas y de todos los periódicos y de todas las radios, y que me iban a entrevistar en la tele. Y efectivamente no pasó absolutamente nada de eso. El libro ni se distribuyó porque entonces la Diputación de Granada no tenía distribuidor. Más adelante, cuando ya monté yo mi editorial, fui yo el que le facilité la distribuidora a la Diputación de Granada, cuando ya mi libro no estaba. Entonces, mi primer libro se llama Estela. Lo publiqué en el 95. Y entonces tengo un poema en el que explico lo que era para mí la poesía, pues, cuando tenía 33 años. Esto está escrito cuando tenía 27, 28, pues más o menos. Aquí tenéis mi verso. Escrito con un palo está en la arena, víctima de los vientos, presa ocioso del mar. Mi nombre lo trazó un dios en el aire con el dedo, o fue un avión de estela aún más fugaz. Y mi vida es un sueño de carne que habrá de confundirse con la carne. Y mi vida una gota de agua que habrá de confundirse con la lluvia. Y nada más. Entonces yo pensaba que la poesía era una cosa que realmente era una cosa tan delicada que no iba a dejar ninguna huella. Y eso es lo que trato de decir en mi poética. Es la poética de los 20 y tantos. Pero claro, pasan los años y después de muchas cosas, de repente mi poesía se hace mucho más social. Y siguiendo un poquito la estela de Becker, hago otra poética, una segunda poética. Pero ya es una poética hecha 12 años más tarde, en Poemas para perros, en el año 2007. Como cruza la carne un bisturí, así la tinta rompe por la vida. Escribir es herir. Quieres herir el mundo y es el mundo quien a ti te atraviesa. Tú el insecto disecado, tú el perro atropellado, tú el pájaro aterido, el árbol viejo por talar, la carne que alojará la bala de la huida. Tu nombre es nadie mientras llueve afuera una lluvia de siglos. Pero escribes. Bien podrías no hacerlo, pero escribes mientras te quede el aire y la comida. La poética aquí ya se relaciona con el dolor, sobre todo con el dolor de los demás. En ese sentido, está feo que yo me defina, pero yo creo que mi poesía es muy social, siempre lo ha sido, sin ninguna tendencia política.
Es curioso que yo que me considero un liberal de derecha, como cualquier persona decente del mundo, esto lo he dicho de broma, lo que necesito que no se ha reído nadie, yo creo que me he creído mucho. Bueno, pues me considero liberal de derecha, siempre me llaman a leer poemas las instituciones públicas cuando viene a la izquierda. Y a mí eso me da mucho coraje, porque cuando viene a la derecha nunca me llaman. El caso es que la poesía se hace más social. Y claro, yo, pues, todas las poéticas que he escrito, que son muchas, porque al poeta siempre le gusta ir poco a poco, ir diciendo qué piensa de lo que escribe y por qué escribe eso. Es una obstinación en intentar dar a entender por qué te dedicas a hacer eso, como si tuviera que justificarse ni por escribir. El caso es que, bueno, por ejemplo, en Cronología del Mal, que es un libro que hice en el año 2002, un libro de juventud muy apasionado, donde escribo la historia de la maldad en la literatura española, es la historia de los malos, y de los que yo consideraba entonces que eran malos. Y en el prólogo, pues tengo varias frases que tienen mucho que ver con Becker. Por ejemplo, cuando digo que la palabra me es insuficiente para transformar el mundo. Esa imposibilidad del lenguaje, esa imposibilidad que uno siente cuando de verdad quiere expresar algo importante y sobre todo que lo que tú expreses sirva para algo, que al final se queda en nada. Y es la sensación que tiene un poeta cuando edita un libro y sabe que se ha quedado en el almacén de la distribuidora de la Diputación de turno, o que realmente se han vendido 250 ejemplares y que realmente lo que tú estás haciendo durante horas y horas y horas de dedicación no vale absolutamente para nada. Esa lucha contra el fracaso es el oficio literario, de verdad. En realidad, lo único que salva al escritor y sobre todo al poeta es escribir para sí mismo. Recuerdo que Valle Inclán en la lámpara maravillosa dice: sé como el pájaro que no mira al suelo desde la rama alta donde canta. Esa es la mentalidad que tiene que tener un poeta, porque si no, realmente lo pasaría fatal. El caso es que, bueno, ya como excusa de la cantidad de textos que yo había escrito, igual que hacía Becker sobre la reflexión poética, una de las cosas que más me gusta a mí es maldecir por la literatura. Maldecir, entre otras cosas, a la gente o a los escritores que a mí me caen mal, pero sin decir sus nombres, porque si decimos sus nombres entonces la estamos cagando, ya estamos haciendo famoso al mediocre. Hay que maldecir sin que se sepa, pero que el que lo sabe sí sabe qué es cuando lee el texto o se entera. Entonces, en Poemas para perros tengo yo una maldición literaria que me vino muy bien en su momento cuando lo publiqué en el año 2007, que no voy a decir contra quién, porque la dedicatoria es a quien corresponda. Maldición literaria. Yo te maldigo. Ojalá que las cuencas de tus ojos se llenen de tierra y los huesos de tus caderas se dispersen después de los gusanos. Que bebas el vino agrio y sin tasca popular. Que tus hijos renieguen de ti. Que la carcoma no se apiade de tus libros. Que mientras duermas no sueñes. Que te sepa el arroz asalado. Que te llegue la vejez anticipada con miedo a la muerte y regusto de hernias. Que la fingida suavidad de tus palabras se aproxime al insano carraspeo de tus versos y que tus libros, que todo el mundo compró porque estaban de moda, aparezcan como una lectura obligatoria en todos los programas de enseñanza secundaria. Amén. Hay que tener mala leche para desearle eso a un escritor, que ponga en un libro el segundo de la ESO. Llevo solo 30 minutos de clase. Yo creo que tengo un poco. Esto de las maldiciones funciona porque es una manera de hablar de literatura. Y si hay una cosa que a mí me ha indignado fue cuando querían traer unos pocos políticos y un par de poetas los restos de Antonio Machado a Sevilla. Dios mío, con lo bien enterrado que está en Coliú. Pero ¿quién es el canalla que quiere traer a Antonio Machado a Sevilla? Maldición literaria. Que los villanos os maten, no nobles ni fijos dalgo, y se lleven vuestros huesos el viento del sur. Que un barro anime vuestra memoria por ramplas y por cercados y consentís en que vuelva cuerpo que fue de Machado. Que si bebéis algún vino sea vinagre remontado. Y si coméis, que el arroz os sepa siempre asalado, si consentís en que vuelva cuerpo que fue de Machado. Y de puta el consejero, alcalde ruin y sobrado,
Poeta que estás de moda y tu verso es un arado, que se sequen vuestros ojos y se pudran vuestras manos si consentís en que vuelva cuerpo que fue de machado. Que a quien la muerte le dio cuna de amor y descanso junto al vientre de su madre, no venga diente a sacarlo de mastín, pero lo dicen las olas del mar cercano. Bueno, aunque parezca, este poema habla de un poema de metapoética, está hablando de literatura. O sea, y ese sería un poquito la primera cosa que mi poesía siempre desde el principio tuvo muy cercana, de hablar de todo. Luego hay una segunda cosa que es la métrica. Becker es un poeta muy importante, básico, yo lo considero junto con Góngora el eje de la poesía española, porque era muy bueno técnicamente, muy bueno. Eso solo lo podemos saber, o lo pueden saber los que tienen un conocimiento muy elevado de lo que es el verso. O sea, lo que hace Becker con el verso, eso de mezclar versos de la serie parisílaba, versos que son pares, como los versos de 8 o de 6, con versos de 11 o de 7, eso es casi imposible. Y encima, usar pies quebrados y usar rimas sonantes para hacer poemas absolutamente perfectos, piezas que son absolutamente rotundas, eso solo lo puede hacer un gran maestro. Becker era un gran maestro de la técnica. Entonces, claro, yo desde joven sí quise aprender a escribir, a utilizar la técnica. Y entonces me ha influido mucho de Becker pues, el uso del romance, de las rimas sonantes, y el tema de Becker con los romances es muy superior, los romancillos de 6 sílabas, de versos de 6 sílabas, los romances en decha de versos de 7. Así que voy a leerle un par de romances, porque yo he hecho muchos romances. Es una de las formas métricas que a mí me apasiona. Entonces, uno de esos romances, un romancillo, se lo dediqué a María del Mar cuando acababa bueno, a María del Mar y a su hija Alicia. Y es un romance que habla de la cronología del mar, de la Celestina, porque claro, si hay un personaje malo, perverso, malvado en la literatura mundial, ese es la Celestina. Ese es otro tipo de maldad, que es la maldad demoníaca, quien le vende su alma al demonio para conseguir su objetivo, sin ningún pudor. Entonces es un romancillo. El título es 1499, que es el año de la primera edición de la Celestina. Ámbar, hieles, lustre, gamón, azufeifas, azafrán, sarmiento, unturas, arvejas, corazón de víbora, lengua de corneja, pellejo de gato negro y soga y tierra. Los perros lo ladran, lo suenan las piedras, las aves lo trinan con el puta vieja, reventando virgos, envainando vergas, levantando hechizos. Es la misma guerra, pero muchos muertos distintos. Se merca, se odia, se compra, se quieren, se cenan, trabajan y beben, fornican. Qué vieja es la muerte. Del sueño del hombre no quedan sino las palabras. Y es paso en la arena, y es lluvia en el mar, y es aire en la hierba. Es un romancillo. Y sobre el romance convencional, que Becker, con los pocos que hace, se convierte en referencia absoluta del uso de romance. Hay uno que hice, que se lo dediqué a un amigo mío que ya murió, Santiago Castelo, un magnífico poeta y periodista de Extremadura, y que tiene un poco que ver con la copla. El título es Por 4 tragos de ajenjo. Variaciones sobre varios tópicos para ser escritos por Rafael de León y cantados por Marifer de Triana. A Santiago Castelo. Tengo un crimen en la frente y no quiero cometerlo. Al primero que me pida volar a los 4 vientos, bajo mi ropa ligera llevo las carnes en celo. Para quien quiera morirse hay en mi boca un veneno y poca pena en mis ojos y mucha noche en mi pelo. Por las tabernas reparto el crimen que llevo dentro y quiero que en cada hombre se muera un poco mi cuerpo. Ese es mi nombre, La Loba, y a quien quiera conocerlo le entrego mis 20 años por 4 tragos de ajenjo. Las sábanas de mi infancia, las muñecas y los versos que escribía en las libretas de niña, no los recuerdo. Y en las callejas le quito voraz a los marineros por vengarme y por odiarlos la mucha sal de su cuerpo. Muerdo labios, rompo vasos, arrastro mi desenfreno por la barra de los bares para quien quiera cogerlo. Hasta que un hombre me mate de amor,
hasta que un incendio no apague la sed de no se sabe qué que yo tengo, hasta que dejen las noches de poner brisa en mis pechos para airear el placer que promete, mientras ellos, los hombres, quieran perderse en lo hondo de mis adentros, mientras que dure esta urgencia de encontrar siempre mi centro en el fondo de otros ojos y en el calor de otro aliento, seré la loba y un crimen que no quiero cometerlo. Antes había unos recitadores magníficos de romance, incluso en la radio, en los años 50, en los años 40. Había romances muy populares. Yo una vez hice un libro de romances con los alumnos, lo presentamos en el Teatro de Dos Hermanas, y antes de que empezaran los alumnos a leer sus romances, pues yo como ejemplo de romance recité uno de Rafael de León, el de Pena y Alegría del Amor. Mira cómo se me pone la piel cuando lo recuerdo, por la garganta me sube un pico. El caso es que yo me puse a gritar y de repente escucho que alguien habla, y era un hombre mayor que tenía Alzheimer, y entonces estaba la mujer dándole codazos para que se callara, porque el hombre se lo sabía de memoria porque estaba harto de escucharlo en la radio cuando era joven. Y entonces yo le dije a la mujer que se callara y lo dejara, y lo estuvimos recitando los dos. Y al final me callé y lo terminó él. Fue una cosa muy, muy, muy bonita. El romance era un género popular, había no solo poetas de romance, sino recitadores profesionales de romance. Y bueno, pues eso se ha perdido, porque eso estaba dentro de una cultura que ya no la tenemos, pero que es muy hermosa. Bueno, pues Becker es el gran autor de romance del... Bueno, en el 19 hay otros como Becker, por ejemplo, el Duque de Rivas tiene unos romances históricos bastante fastuosos, pero bueno, Becker la verdad es que le da una suavidad, un algo que a mí siempre me gustó, sobre todo el tema de la sonancia de Becker. Bueno, la tercera cosa que a mí me influye de Becker, lo que yo noto que en mi poesía está de Becker, es el uso de símbolos. Porque cuando un poeta no puede dar a entender lo que quiere decir, tiene que insinuarlo con símbolos. Si tú quieres hablar de la libertad humana o quieres hablar de la miseria humana, tú no puedes decir directamente lo que piensas de la libertad o de la miseria. Tienes que hacer un poema que deje reflexionando al lector sobre ese asunto, y ya que cada uno saque sus conclusiones. Entonces, yo he utilizado muchos símbolos, pero hay dos que he utilizado durante toda mi obra. El símbolo de los perros, el símbolo del perro, como la víctima de las maldades humanas o como el símbolo de la injusticia, y también como el símbolo de la falta de libertad humana, porque no hay animal más dócil que un perro. Un perro jamás tomaría una iniciativa contra su dueño, ni siquiera al margen de su dueño. Y otro símbolo que también utiliza es el símbolo de los pelos. El tema de los pelos, que se cortan siempre como una especie de censura social, aunque ahora ya, como hay tanta moda, afortunadamente, todo el mundo tiene los pelos como quiere, eso es una alegría. Cuando yo era joven era distinto. Entonces, voy a leerle un poema de perro, donde aparece un símbolo, el símbolo del perro. Un poema que se titula Reflexión sobre la carne de perro. Los chinos se la comen, la guisan bien, Tras horas de trabajo no es difícil domesticar a un perro. Se habitúa el pequeño cachorro a recibir castigo o recompensa tras la acción fallida o acertada. Así se logra un perfecto animal de compañía destinado a personas solitarias o con problemas, niños con Asperger o seres solitarios y dañados. Para cada dolencia, para cada tipo de soledad es conveniente una raza. Depende. Para viejas es mejor el bichón. Para personas con problemas mentales, el caniche, que por su nervio o por su posesión da mucho juego. Y para jubilados, es combativo, alegre y cariñoso el samoyedo. Nada tan constante como el amor de un perro mientras no le falte el agua y tenga su alimento. Y así, al volver a casa, encontrará la persona afligida un ser amable que le llene sus ocios de su afecto. Y tú, que estás leyendo por error estos versos, calcula que al tremendo dolor de ser más libre es preferible ser carne de perro.
Y el segundo símbolo, aparte del perro, es el símbolo de los pelos, la cabellera. Estoy aquí inventando porque puedo, vaya. Es que me están saliendo por los bares, la cultura, los temas literarios no. De la peluquería y otros conceptos. Esto es una glosa de un poema de Pessoa, muy conocido, que reconoceréis los textos de poesía al final rápidamente. Hoy tengo una tristeza poco lírica que casi es un cabreo poco lírico. Continuas asechanzas, la familia, las personas aún más que la familia cercanas, aún más que la familia queridas, los alumnos y este oficio que al cabo es triste oficio de tener que enseñar la cara a tantas gentes. Todo eso que decir no quiero, que de querer decirlo no podría, me ha llevado a cortar yo mutilado 2 años y medio de lenta cabellera inexorable pelo a pelo, centímetro a centímetro de vida natural creciendo, asomando por las rendijas de una civilización muy bien organizada. Tiene la libertad muchos instrumentos, se sirve de muchos cauces y cuando tiene que salir, sale, como estas hierbas heridas de esperanza en medio del asfalto o esas raíces que peligro público rompen el acerador. Pero cortar la libertad con las tijeras, digamos que en forma de hermosa cabellera que crece sin embargo, supone aceptar el beso de lo domesticado, ser aún más profesor, más ciudadano. Y por eso es que tengo un cabreo poco lírico, y diría yo más, una tristeza poco lírica, porque el pelo caído no volverá a existir, porque el pelo cortado no volverá a crecer. No vuelven las flores ni las hojas verdes. Hay nuevas flores, nuevas hojas verdes. Nada vuelve, nada se repite, porque todo es real. Bueno, para la cuarta cosa, ya para ir terminando, porque escuchar a un poeta es una cosa muy aburrida. Y además, si quiero, por si alguien al final me quiere preguntar, como estoy viendo caras conocidas, hay muchos temas de mi poesía que son temas de Becker. Hay muchos. Cuando iba a hacer la selección no sabía por dónde empezar y por dónde acabar, pero en realidad pues el tema de los sueños, de la poesía, el tema del amor, de la muerte, de la música, son los 5 temas que a mí me interesan más de Becker y que yo he utilizado mucho. Así que comienzo por el tema de los sueños. Becker, la introducción sinfónica deja muy claro que el tema de los sueños es fundamental y hay un momento en donde él llega a escribir que no distingue las cosas que le han pasado de verdad de las cosas que ha vivido. Dice, deseo ocuparme un poco del mundo que me rodea pidiendo, dice, el sentido común que es la barrera de los sueños comienza a flaquear y la gente de diversos campos se mezclan y confunden. Me cuesta trabajo saber qué cosas he soñado y cuáles me han sucedido. Mis afectos se reparten entre fantasmas de la imaginación y personajes reales. Mi memoria clasifica revueltos nombres y fechas de mujeres y días que han muerto o han pasado por los días de mujeres que no han existido sino solo en mi mente. Entonces, el tema de los sueños es fundamental en la poética de Becker y realmente pues, es muy importante para un poeta, porque hay ciertos momentos de duermevela o de sequedad literaria incluso donde el sueño te está orientando hacia dónde tienes que ir, dónde puedes, o ciertas claves para que busques temas, es curioso. Entonces, bueno, pues yo he escrito algunas cosas sobre sueños, tampoco mucho, pero 6 o 7 poemas sobre sueños y voy a leer uno que escribí este verano que estuve en Rumanía. Hice 3 sueños rumanos. Hay una de las cosas que yo sueño, uno sueña las cosas, las pesadillas para liberarse de ciertas cosas malas que ha hecho en su vida, en parte. Y yo de chico, como tuve una infancia de pueblo, pues maté muchos pájaros y maté muchos peces. Yo cazaba pájaros y pescaba peces. Entonces siempre he soñado que se vengan de mí. Yo la película de Hitchcock de los pájaros no la puedo ver. Y entonces pues
Una mañana me desperté y vi todo el cielo de Bucarest lleno de cuervos, me quedé impresionado. Luego no recuerdo si es que lo soñé o lo vi. Y entonces hice un poema, se llama Juegos de aire, es un sueño. Cielo de Bucarest. Toda la noche se oyeron pasar cuervos bajo nubes de plomo con su sonido negro, bandada de cuchillos cortando carne adentro. Cielo de Bucarest. Toda la noche con sus graznidos ciegos se comían mis ojos, mi corazón abierto era carnaza blanda en sus picos de hierro. Cielo de Bucarest. Toda la noche cayendo al mismo sueño, cadáver descarnado bajo la luz del cielo, y ya sin carne, solo talega con mis huesos. Cielo de Bucarest. Toda la noche los pájaros pequeños que le robé yo al campo vuelven a verme lento y cuelgan como ahorcadas granadas del invierno. Cielo de Bucarest. Que alguien me traiga el corazón del tiempo y allí vuelva mi infancia a dar carne a mi cuerpo antes que lo desgarre la sombra de un deseo. Este es el sueño de los pájaros. Y otro sueño que me atormenta es el de los peces. Cuando uno se está bañando y de repente nota que le algo por debajo. Qué miedo, yo muchas veces no me baño por eso. Da pánico. Yo de chico me metía los brazos en los nidos, sacaba las culebras, los peces, no tenía ningún miedo, pero ahora ya con la edad me cuesta bañarme donde hay peces. Es un texto en prosa, se llama Los peces. La otra noche tuve un plácido sueño de agua. Yo era un niño, me bañaba en una balsa de mi pueblo, en Fuencaliente, y mientras nadaba noté que algo tiraba de mí hacia el fondo, que poco a poco me iba hundiendo sin poder evitarlo, y que arriba ya veía alejarse la superficie del aire sin poder respirar. Algo se removía debajo de mí. Eran los peces que mi voracidad de niño había pescado durante tantos años, que volvían a por mí y me llevaban con ellos a su fondo de cieno y de algas. Y en el sueño no me daba miedo ese ahogo, sino que sentía algo así, como una extraña paz. El mundo de los sueños es básico en Beckett y es importante en mi poesía. Del tema de la poesía he leído antes varias cosas, pero como Beckett escribe tanto de la poesía, voy a leer ahora otros textos sobre la poesía. En el prólogo de un libro se reflexiona sobre la poesía. Este es el último libro que yo he publicado, lo publiqué el año pasado. Y en el prólogo explico lo que es un poeta, pero claro, le he leído antes lo que pensaba que era un poeta cuando tenía 27 años, luego cuando tenía 30 y tantos, y ahora cuando cuando escribí esto tenía 51 años. Y se llama el prólogo A Contramano. En este momento, a la hora en que abren los bancos y el índice Nikkei del mercado de valores comienza con un porcentaje de 2 puntos a la baja, mientras los padres llevan a sus hijos a los colegios y la mañana se les pereza con un run run de motores y de conversaciones, justo en ese momento el poeta se toma un aguardiente y escribe un poema. El poeta piensa en la vida que no le corresponde y escribe un poema. El poeta golpea con sus versos los cimientos de la ciudad y escribe un poema. Sus palabras no son útiles. No consolarán a la mujer que lleva un niño en su regazo. No darán al pobre cosa que lo alimente. Tampoco ayudarán al policía o al delincuente en sus respectivos exámenes. Porque el poeta escribe siempre a contramano, solo, bajo la mirada atenta de los astros. Y otro sobre la poesía, donde es un texto que me duele mucho leer, pero que es importante para mí porque reflexiona sobre el Alzheimer. Y cuando uno tiene la suerte o la mala suerte de estar con un enfermo de Alzheimer, muchas horas aprende muchas cosas. Y una de las cosas que yo aprendí era comparar al enfermo de Alzheimer con el poeta. Con una precisión milimétrica, el enfermo de Alzheimer repite siempre las mismas frases hechas. De grana y oro, con pan y vino se hace el camino, no por mucho madrugar. Y sus acompañantes se resignan a escuchar 1, 2, 3, 20, 100 veces cada día esas mismas frases repetidas
que son el peaje que el enfermo debe pagar antes de precipitarse en el abismo de su nada. Sin embargo, esas frases vacías, esos refranes son para el enfermo la ráfaga de luz que un faro arroja por entre la niebla de su memoria. Pienso entonces en lo que es un poeta, en esas señales luminosas del que va a la deriva y necesita que alguien lo encuentre. Igual que el enfermo de Alzheimer, el poeta utiliza siempre los mismos previsibles versos repetidos, lanzados al azar en un libro para que tal vez la persona menos indicada los lea. Suelta cabos para que alguien los recoja, deja rastros para que otros los sigan, repite sordamente palabras para espantar la angustia de su soledad y lucha siempre contra esa enfermedad terrible que es la desmemoria de su vida y de su obra, agarrándose a las palabras como un mendigo a una moneda o el náufrago a una tabla. Becker es el gran poeta del amor y yo también tengo poemas de amor y voy a leer un par de poemas de amor. Hace años yo tenía una amiga que tenía problemas con el sueño y para ver si dormía le escribí este poema. Nada. Si duermes, niña mía, pondré en tu sueño almohadita mullida de pelo negro. Mira mis ojos, verás que se repiten cristales hondos. Si duermes, niña mía, pondré a tu cuerpo colchita de jazmines pétalo a pétalo. Y en la zozobra cruzaremos la noche boca con boca. Si duermes, niña mía, pondré a tu tiempo abanico de brisa colchón de besos. Duerme, mi niña, que el sueño que te sueño no es de mentira. Y otro poema de amor, con una forma métrica muy de Becker, el romance en Decha, el romance de versos de 7 sílabas. ¿Quién eres tú que vienes a traerme el murmullo de tu jardín? ¿No ves que ya estoy seco? ¿Quién tú que te atreviste a llamar a mi puerta cerrada con cancela de sangre y fuego? Lope de Vega vino esta noche a decirme que te pregunte quién eres tú, qué cielo te ha traído a este páramo cerrado, cuánta ráfaga me vas a proponer de ingobernables pétalos. ¿Quién eres? ¿Cuánto eres? ¿De qué suelo has venido? ¿De quién es tu sencilla mirada? Ten, mis versos son tuyos. No te hieran mis fantasmas de nada hacia el abismo. Séme, te soy. Sé tú mi sueño. Entra en mi casa, coge las flores que tú quieras y al salir deja el aire para que yo lo aspire de tu vuelo. El Becker de los poemas de amor es el que yo conocí cuando vine a Sevilla con 14 años y es el que siempre ha sido, la verdad. Bueno, y me quedan dos temas, que son el tema de la muerte, porque Becker es un poeta muy fúnebre, tiene cosas, bueno, y en su leyenda también es un autor de relatos donde la muerte aparece como tema principal. No la rehuye, aparte que muere muy joven, pues, la muerte le atrae mucho como escritor y como, yo creo que como persona también. Tenía un morbo con el tema de la muerte. Y bueno, pues como no tiene ya una edad, la muerte le ha acompañado muchas veces en la vida, a través de muchas personas queridas que han muerto. Entonces, pues yo he hecho muchos poemas funerarios, muchas elegías. De hecho, tengo un libro que se llama De bar y de tumba, porque me negaba a hacer poemas a mis amigos muertos si no ponía al lado un bar. Me acuerdo que mi amiga Susan, que era una de las personas a las que le tuve que escribir una elegía y que tuve que ir a recitarla en su entierro en Berlín, mi amiga Susan, como sabía lo que era eso de la muerte, se lo perdía, dejó pagada una fiesta el día de su entierro y después de enterrarla nos fuimos a un sitio que había al lado y allí había cante flamenco, había manzanilla de San Lucas, que me gustaba mucho, y había de todo lo que se puede beber y comer uno bueno en esta vida. Y allí nos pusimos todos morados, recordándola con mucha alegría. Y yo quería eso, yo cuando recibí, quería que los bares estuvieran al lado de las tumbas. Y entonces, bueno, pues voy a recitar dos poemas funerarios.
De bares no, porque ves que no tiene poemas de bares. Pero tengo unos poemas de bares cojonudos. No es el momento de los bares. Entonces, bueno, pues... El primer poema es de la sexta cuerda, un poema que fue doloroso escribir. El 16 de julio a las 6 de la mañana se pararon todos los relojes, todos los engranajes, las correas, los rodamientos, las válvulas, todos los motores del mundo pararon su rotación, creándose el silencio impresionante de todos los mecanismos. La Tierra se detuvo en el giro acostumbrado y se quedó quieta en su eje. También tu corazón dejó de latir y las arterias por donde fluía la vida se estancaron de sangre parada. Solo mi corazón siguió latiendo. Y si hay una muerte que me conmueve, este es el libro de Valle de Tumba, donde tengo un montón de poemas funerarios. Los titulo Tombeau, en francés Tumba, que es el nombre que le ponían los intérpretes de viola de gamba, los compositores, los gambistas del siglo XVIII, a los homenajes fúnebres musicales que le hacían a sus amigos muertos. Entonces, bueno, pues yo no quiero hablar de una muerte personalizada, pero sí que hay un tema que me conmueve, que es otro de los símbolos que utilizo, que es el tema de las amapolas. Para mí las amapolas, en un país como España, son la metáfora o el símbolo de la muerte del hermano, la muerte criminal del hermano. España es un país de guerra civil y de muchos muertos. Las carreteras, las cunetas, las bardas de los cementerios están llenas de fosas, que nos guste o no, existen. Entonces yo cuando veo la amapola siempre pienso que es como si la naturaleza nos devolviera con esos rojos tan intensos la sangre del hermano muerto. Y entonces Lorca lo dice, en Bodas de Sangre dice: benditos sean los trigos porque mis hijos están debajo de ellos, en Bodas de Sangre. Y yo tengo un poema que se llama Las amapolas, sobre este tema, que dice: no las toques ya más, porque la tierra da al hombre lo del hombre. De las lindes se yerguen orgullosas. No las toques ya más, porque de todo que quiebres o de pétalo que cojas, otra mutilación sabrá la tierra darte. Ni tan siquiera las mires. Donde alcance tu vista, no las mires sin saberte, hijo de aquella estirpe que al hermano la condición jamás le dio de amigo. Que duerme en su escondido seno de la historia homicida, a quien vencido descansa del dolor de hermano, cada primavera la tierra lo devuelve hecho rojo de fuego contra los trigos verdes, hecho llama de sangre sobre los campos vivos. Y el último tema es el de la música. La música, que es una obsesión en Becker, él utiliza muchas imágenes musicales, sobre todo instrumentos de cuerda, para referirse al poeta, para hablar de la poesía. Como si el poeta fuera una especie de instrumento, o la poesía fuera un instrumento que está esperando que llegue una mano y que le arranque el sonido que tiene que salir. Entonces, bueno, pues voy a leer dos poemas. Voy a intentar terminar el recital de forma alegre, cosa rara en mí. Entonces voy a escribir un poema que es contra Mahler. A mí Mahler me gusta mucho, pero como me gusta mucho tengo que escribir contra él. Y el poema está basado en algo que me pasó a mí. Sinfonía de los Mil. Hace algunas navidades en el Konzerthaus de Berlín escuché la Sinfonía de los Mil. Media sala eran músicos y otra media éramos público. 2 coros, 2 escolanías, 2 orquestas completas, 8 solistas, una muchedumbre de músicos acorralando a un público ansioso de tributo. Entonces recordé a Hölderlin, que en el retiro final de su locura le quitó al piano casi todas las cuerdas, dejando solo unas pocas, sobre cuyas teclas no dejaba nunca de improvisar. Su consuelo era la melodía de 2 o 3 notas repetidas hasta el aburrimiento. 2 o 3 notas, las solas notas de su locura, mientras que echaba los poemas
con un siglo de alteración y los firmaba con otro nombre distinto que era Scardanelli. Y mientras la lógica satisfecha, el aparato perfecto y demoledor de males nos envolvía y nos disminuía con su arquitectura impecable, pensé que la música es ese otro consuelo, la divagación de un loco golpeando con un dedo las pocas teclas posibles de su piano. Ahora está el concepto de la música como algo apabullante, como esa gran arquitectura que consiguen compositores como Mahler, y luego está el solista, y ya el solista loco, que ya está haciendo una música solo para él. Y yo la verdad es que siempre que tengo que elegir prefiero la obra individual, siempre prefiero el solista. Y termino con un poema sobre una sinfonía que hace años que no escucho, pero que me gustaba mucho de joven, que era la Sinfonía Patética de Tchaikovsky. Porque la Sinfonía Patética tiene una parte del poema de la Patética y otra de la Sinfonía sobre los ensueños de invierno, de la primera, que tiene mucho de nieve. Entonces, bueno, pues aquí lo que pasó es que una amiga mía se casaba en Utrera, como tenía que organizar una boda barata, pues pensó que una amiga que tocaba la viola de gamba que tocara una cosa y que un amigo poeta le compusiera un poema para la boda. Y así pues yo tuve que hacer este poema para leérselo en su boda, mi amiga Mariló, que se casaba con un hombre bastante mayor que ella, que toca el clarinete, Diego Montes, un argentino. Y paralelamente mi amigo Elmar también, con ya 60 y pico años, resulta que se había emparejado con una alumna que tenía 20 y poco. ¡Qué escándalo! Y entonces también coincidió que él estaba en Sevilla cuando la boda de Mariló. Y entonces yo dije, ya está, tengo el poema perfecto y se lo dedico a los dos. A Mariló Bermúdez y a Elmar Cosman, que habían hecho lo mismo, casarse ella con un hombre bastante más mayor y él con una mujer bastante más joven. Y mezclo la patética de los viejos y los ensueños de invierno de los jóvenes. Y hago un romance. Y ya con esto termino. En el adagio sin luz de tu sexta sinfonía iba cayéndome yo sin esperanza. La vida era una vela apagada de violines sin caricia, con un agujero negro al final sin sol ni música. Cuando un alegro con gracia vino a traer la alegría sorprendida de escucharse otra vez recién nacida. La alegría de tu infancia recobrada cuando habías puesto ya el pie en el estribo, jugada ya la partida. Qué dulce que debe ser, cuando la vida se inclina, sentir reventar el pecho de azahares y primicias, volver al arrullo tierno del jazmín contra la brisa y tener parto de amores nuevos, con nuevas caricias. Que las flores del invierno dan la fragancia más fina y dejan en el jardín ensueños de nieve limpia. Si alguien me quiere preguntar algo, como es gratis, ahora comento. Venga, voy a romper el fuego, Manuel. Venga, tú me has conocido en el Nosotros hemos sido Gonzalo Nazareno. compañeros de departamento, tú de lengua y literatura, yo de latín, pero compartíamos el mismo espacio físico. Yo estuve hasta 2006, que me marché, y tú volviste a Estados Unidos 10 años después. Pero entre timbres y carreras, yo sabía que tú eras poeta, sabía que tenías Juan de Linet, hablábamos algunas veces de tu editorial, de tu mujer que es pintora, hablábamos de algunas cosas, pero nunca había escuchado un poema tuyo. Y la verdad es que chapó, porque me ha encantado todo. Pero volviendo a tu poesía, hablas de la poética de Becker. Yo lamento disentir, yo estoy de acuerdo con tu profesor. Yo creo que a Becker hay que leerlo cuando ya uno conoce la poética de Becker, lo disfruta mucho más. Y luego hay uno de tus poemas, que puede ser una cosa mía y seguramente lo sea, pero me ha parecido vislumbrar otra poética. En el poema de las amapolas
me ha parecido vislumbrar la poética de Juan Ramón. No la toquéis más. La pureza de la poesía, que así es. Pues Tú mira, sabes que el lenguaje es connotativo y de Juan Ramón a mí me influye muy poco en la poesía. Yo lo he leído mucho. A mí donde me influye mucho Juan Ramón es en el poema en prosa, que yo utilizo mucho. Los poemas míos en prosa vienen de Platero y yo. Vienen de un libro de Baudelaire que se llama El Esplendor de París y luego vienen de Platero y yo. Platero y yo es un libro asombroso. Además, un libro que casi nadie lee y casi nadie lo lee como hay que leerlo. Es el libro que tiene más mala leche de la literatura española. O sea, son relatos de donde uno sale hecho polvo, porque son crudelísimos, unos relatos muy crudos. Y ese libro sí me ha influido mucho en la prosa, la manera descarnada que tiene Juan Ramón de usar la prosa, sí, pero en el verso no tengo constancia. No digo que no vaya a influir. Pero no justamente él tiene, no la toquéis más que así en la rosa. Sí, bueno, a lo mejor puede que sí, un caso. Uno va leyendo poesía y cuando uno escribe de repente le sale un verso de otro. Recuerdo un día en Granada con Antonio Carvajal que cogió un verso mío que era literalmente un ectasílabo de San Juan de la Cruz, del Cántico Espiritual. Pero claro, es que para poder escribir hay que leérselo todo y entonces muchos de los calcos retóricos se te quedan en la cabeza y sin que tú lo sepas lo utilizas. Y eso está claro que viene de Juan Ramón. Pero eso es una influencia, un calco retórico o un calco rítmico, no es una influencia más seria. Entonces ese no las toquéis, en referencia a la amapola, seguramente venga de ese poema de Piedra y Cielo, que donde Juan Ramón además habla también de la poesía. Y además aprovecho para decir que Bécquer es tan importante en la poesía española y mundial, porque todo lo que él hace lo imitan luego literalmente Antonio Machado, Unamuno, un grandísimo poeta que casi nadie lee, y Juan Ramón Jiménez, y lo expanden al siglo XX. Es decir, todo el simbolismo de Antonio Machado es difundido por los poetas de la generación 98 y llegan hasta nosotros, porque es Bécquer el que no solamente lo hace, sino lo dice abiertamente, porque ya lo habían hecho los místicos en el siglo XVI, pero los místicos no lo teorizan, Bécquer sí, Bécquer lo explica. Gracias. Te he contestado como si fuera un profesor. ¿Alguna experiencia en ello tenemos? Sí, algunos añitos. Algunos añitos. Bueno, ya nadie dice nada, ya parece que La hora de los baños. ya es la hora de la... Yo te quería hacer un comentario personal, ¿no? Estaba oyéndote y digo, hay que ver que hablamos de, ya que estamos en el Instituto de Enseñanza Secundaria, cosas como por qué hay que estudiar literatura, por qué rollo la lengua, y sin embargo nos tiene subyugados casi una hora solamente viéndote, ¿no? A mí esa sensación de estar transportada solamente con la palabra, que ya más allá del contenido, sino todo lo que te evoca es una experiencia humana sorprendente, ¿no? Y yo creo que ese es el valor de la literatura, y tú la encarnas. Hombre, la literatura, lo que ya aprovecho, como veo alumnos, ya os pregunto luego, la pendiente. No, pero es verdad que la literatura arma espiritual y moralmente a una persona. Porque uno puede aprender muchas técnicas, pero si no tiene un fondo humano, esas técnicas a lo mejor no son luego utilizadas con conveniencia ni con sabiduría. Y la literatura arma a un ser humano. Si uno lee a Dostoyevsky, se convierte en un ser humano. Si uno lee a Rilke, o si uno lee a Valle Inclán, o lee a Proust, que a veces nos parecen nombres ilegibles, o lee a Antonio Machado, o lee a Unamuno, realmente se convierte en otro ser humano. La literatura transforma. Entonces, los ciudadanos deberían leer literatura, entre otras cosas, para tener armas, aparte de la experiencia de su propia vida, que siempre serán también muchos. Entonces, claro, una sociedad que no cuide las humanidades es una sociedad desarmada, una sociedad expuesta a un capitalismo salvaje, pero una sociedad que tenga humanidades puede ser una sociedad más crítica, por ejemplo, con el poder. Si fijamos a los políticos que solo dicen consignas, da lo mismo el partido, son muy malos. Realmente cuando muchas veces dicen esas consignas nos quedamos impresionados. Y realmente esa falta de finura, cuando hay conflictos políticos, dice, pero esta falta de finura llega a la bilis de los votantes y luego se transforma, como pasó aquí en los años 30 en la guerra civil.
si la gente tiene armas de tipo moral o espiritual a través de la literatura, del arte, de la filosofía, de la música, esas armas pueden ayudar por lo menos a matizar las opiniones y que uno que piense de otra manera distinta a ti no sea un cabrón que hay que eliminar, sino que ayer estaba en clase leyendo un poema que lo voy a comentar porque es un poema realmente, no es porque lo haya escrito, pero es que habla de una cosa que a mí me impresiona mucho, es que un profesor de Shakespeare que se llamaba Nicola Koljevi, la biblioteca trabajó muchos años en la biblioteca de Sarajevo antes de la guerra civil de Yugoslavia, y entonces él, cuando empezó a tomar poder político, se convirtió en un fanático en Serbia. Y entonces fue él el que mandó incendiar y bombardear la biblioteca de Sarajevo con fósforo blanco y la destruyó, porque allí había libros musulmanes, libros bosnios y había libros croatas. Y entonces él, en un ataque de limpieza, pues el tipo no se le ocurrió otra cosa que incendiar la Biblioteca Nacional de su país. Y luego el hombre se quiso suicidar, después de lo que había hecho, porque él había estado dándole clase de Shakespeare a algunos musulmanes allí, y se pegó un tiro, pero no sabía ni pegarse un tiro y se quedó tardó en morirse. Tuvo la muerte lenta que se merecía. A ver, la biblioteca de Sarajevo. Aquí. Se llama Contra todas las partes. Y bueno, esto no tiene nada que ver con Becker, porque si hay un poeta que es muy difícil encontrar una opinión política, es Becker. Y yo sí tengo muchos textos con opiniones no políticas, sino civiles. Pues la palabra política suena rara. Contra todas las partes. Bombardeo de la Biblioteca Nacional de Bosnia y Herzegovina. 25 de agosto de 1992. Cuando la habría que saber por qué proceso el hombre más sensible se convierte en alimaña. La historia no es de ahora, sino de siempre. Pongamos que es un joven profesor de Sarajevo, que es experto en Shakespeare, que ama los libros a los que dedica sus horas de emoción y sus placeres. Pero esa herida de los libros no es tan suficiente, sino que camina, come, viaja, fornica, tiene amigos, sueña y siente una patria que ama y que quisiera, grande y libre y triunfante entre laureles. Justo en la parte del cerebro donde entra la patria, todo lo demás, libros, música y arte, se convierte en una cuestión de higiene. Limpiar, limpiar. Y al cabo de los años de militancia y formación política, su país, que pongamos que es la Serbia, hace una guerra de limpieza y tiene este hombre poder y como puede, ordena destruir la biblioteca donde estudió, dio clases y leyera tantos años a Shakespeare. Era una biblioteca demasiado libre, con libros bosnios y croatas y libros serbios conviviendo amigos en el silencio de los anaqueles. El nombre es lo de menos, mas pongamos que se llamaba Nicola Koljevi. Y como el fuego engendra, da esplendor y limpia y fija, le pusieron fósforo blanco a las bombas para que en el breve espacio de unas horas fuese humo lo que cientos de manos recogieron de libros, pieles, hojas incunables durante muchos siglos. Cuánto duele la miseria del hombre y sus quehaceres. Mortal, tú que me lees, no te vayas de estos versos indemne y párate a pensar cuántos tu patria, sea real o inventada, libros que no, dilapidar a herejes. Claro, este hombre era muy culto y mandó a hacer lo que hizo. Con lo cual, también, y hay que pensar también lo que mucha gente de una gran formación hizo en la Alemania nazi y los conocimientos que tenían de literatura y de música y de filosofía. Es complicado la cultura. Me acabo de contradecir, acabo de... Pero es que eso es la vida. Bueno, ya no quiero leer más, es que además... Bueno, yo creo que ya no. No, sigue. No, yo creo que ya. Lo que pasa es que no quiero que te vayas a la sorpresa. Quiero que te vayas con una despedida colectiva, con un aplauso y con un recuerdo de esta noche. Para un hombre del libro, otro libro más. Otro de los